Bienvenidos a mi canal de YouTube. Por favor, regálenme un like y una suscripción para que pueda traerles más historias increíbles. Sobreviví a un incendio y regresé para romper con mi pasado y a Lucas. Había tantas luces brillando alrededor de mí, luces que cegaban más de lo que iluminaban. El pitido constante de los monitores de los hospitales resonaba en mis oídos. Cada respiración era un recordatorio de lo que había perdido. Pero mientras me mantenía allí, atrapada en ese lugar entre la vida y la muerte, lo que me dolía más era el hecho de que nunca había sabido lo que realmente quería hasta que ya no pude tenerlo. Estaba esperando fuera de la sala de partos y mi esposo, ese que nunca entendió lo que realmente sentía por él, estaba con su primer amor. De alguna manera, nunca me sorprendió. El hospital era el lugar donde más pasaba el tiempo, pero no por las razones que yo hubiera querido. Aquel día, había estado esperando a dar a luz a nuestra hija, a ser madre, a construir una familia. Sin embargo, algo dentro de mí ya sabía que la situación estaba por cambiar de manera drástica. Recuerdo que mis manos temblaban. Miraba la puerta, esperando a que él entrara para hacerme sentir que no estaba sola. Sabía que había algo extraño, una especie de ausencia en él, y cada vez que le pedía que se quedara conmigo, sentía su rechazo disfrazado de excusas. Lucas, mi esposo, siempre había sido distante. No entendía lo que yo sentía por él, ni cuánto lo había dado todo, hasta perderme en el proceso. Luego, de repente, el dolor comenzó. Ese dolor físico que me hacía pensar que todo esto era una pesadilla que no quería vivir. Pero lo peor fue cuando sentí que algo más se quemaba dentro de mí. Era como si algo estuviera por arrancarme una parte del alma. Al principio no entendí qué era, pero cuando miré a mi alrededor y vi a Lucas abrazando a esa mujer, sentí como si el fuego que me consumía fuera más grande que cualquier otra cosa en ese hospital. Vi cómo se acercaban al lugar donde yo estaba, y aunque mis ojos se llenaban de lágrimas, lo único que pude hacer fue quedarme allí, observando cómo él, el hombre con el que había soñado toda mi vida, elegía a alguien más. Su primer amor, una mujer que había sido la razón de nuestras primeras discusiones, esa mujer que me hizo sentir como una sombra, ahora parecía ser la razón de que mi mundo se desmoronara por completo. Y entonces el incendio ocurrió. Recuerdo la sensación de caer, de perder el control, de saber que todo lo que había dado por hecho se evaporaba en cuestión de segundos. Vi el fuego consumirlo todo. Vi cómo la vida que creía que tenía se desintegraba ante mis ojos, y por un segundo pensé que no quedaba nada de mí. Ya no era la misma, pero tampoco sabía lo que sería después. Solo sentí cómo me tragaba el fuego y, en ese instante, decidí que si sobrevivía, no iba a ser la misma mujer. No iba a volver a ser la mujer que él pensaba que era. Cuando desperté, ya no estaba allí. No estaba en el hospital ni con Lucas ni con esa mujer que se había convertido en su nueva vida. Estaba de vuelta en la secundaria. El lugar donde todo comenzó, donde mi vida parecía tan sencilla y predecible. Y al mirar a mi alrededor, la confusión me embargó aún más. Mis manos temblaban y no entendía por qué estaba allí. Miré mi reflejo en el cristal de la ventana y vi la misma chica de antes, pero había algo diferente en mis ojos. Había una luz en ellos, una luz que no había visto nunca antes. Mi mente comenzó a retroceder recordando quién era antes, esa chica tonta y enamorada, dispuesta a hacer todo por Lucas. Pero ahora, al ver esa cara familiar, lo único que sentí fue náuseas. Esa cara que había sido mi todo en la vida pasada. Ese Lucas, el mismo chico que nunca me dio lo que yo quería, ese chico por el que había dado todo y que, al final, me había dejado en llamas. Perdió más que a mí. Perdió a su hijo no nacido, un hijo que ni siquiera llegó a conocer, un hijo que yo nunca pude abrazar. Vi a Lucas de pie frente a mí en el pasillo con su típica expresión indiferente. Pero algo en su mirada era diferente, había algo que me decía que él tampoco me veía igual. Su mundo, el mundo que creía que dominaba, estaba a punto de derrumbarse. Y lo peor era que no lo sabía aún. No sabía lo que venía. Esa mañana me encontré en una clase, sentada con los mismos compañeros que una vez habían sido mis amigos, mis amigas. Todos esperaban que yo fuera la misma chica de siempre, la chica que nunca decía no, la chica que limpiaba la pizarra por él, que le traía su agua, que hacía todo por él. Todos pensaban que seguiría siendo la sombra de Lucas, que seguiría detrás de él como una servil. Pero no, esta vez no. Mi mente había cambiado. Todo había cambiado.
Ya no era la misma chica enamorada que se arrastraba por alguien que nunca le dio nada a cambio. Ya no le traería más agua. Ya no lo serviría más. Hoy, por fin, me daría lo que realmente merecía, respeto por mí misma. Cuando Lucas me pidió que limpiara la pizarra para él, no lo hice. En su lugar, me reí. Con calma borré mi nombre de la pizarra y escribí el suyo, pero de una forma diferente, con letras mayúsculas, bien claras, casi como una declaración. Lucas, ese nombre que siempre había sido el centro de mi vida, ahora estaba en mi pizarra. Isabela, ¿qué pasa con este cambio repentino de actitud?, me preguntó Tomás, uno de los chicos que siempre había estado cerca de Lucas. Y en ese momento miré a Lucas directamente sin ninguna emoción en mis ojos. Hoy no le traigo su agua ni le limpio la pizarra. Hoy me cuido yo, le respondí a Tomás mientras sentía la mirada desconcertada de todos a mi alrededor. Ya no me importaba lo que pensaran. Ya no quería ser esa chica que se sacrificaba por alguien que nunca lo apreciaba. Ya no quería ser la que se quedaba en segundo plano, esperando una mirada o una palabra de cariño de alguien que ni siquiera sabía lo que significaba el amor. Mi actitud sorprendió a todos. Nadie esperaba que yo, la chica que había sido sumisa durante tanto tiempo, reaccionara de esa manera. Pero no iba a volver a ser la misma. No lo iba a permitir. Después de unos minutos, Lucas se acercó a mí como si esperara que me disculpara por mi comportamiento. Pero no lo hice. Lo miré a los ojos y le dije algo que nunca me había atrevido a decir antes. Lucas, ¿de verdad pensaste que ibas a seguir siendo el rey de todo?, le solté. Y lo vi por primera vez preocupado, confundido. Vi en sus ojos algo que nunca había visto antes, miedo. Un miedo palpable que nunca imaginé que pudiera sentir. Pero ya era demasiado tarde. Ya no estaba dispuesta a ser su sombra. Este fue el primer paso. Sabía que mi vida no volvería a ser la misma después de ese día. Después de ese momento sentí como si todo se estuviera moviendo en cámara lenta. El aula, que antes había sido mi lugar de confort, ahora me parecía un espacio ajeno, vacío. El crujir de los papeles, los murmullos, las risas de las chicas que se burlaban de mí, todo parecía desdibujarse mientras me concentraba en la confusión de mi mente. Yo, la misma Isabela que siempre había estado a la sombra de Lucas, ya no sabía cómo enfrentar todo lo que estaba por venir. Pero una cosa estaba clara, ya no me importaba. Mi corazón latía con fuerza, y cada vez que mis ojos se encontraban con los de Lucas, veía algo en el que nunca había notado antes: inseguridad. Antes él era el centro del universo. Era el chico popular, el que todos admiraban, el que tenía control sobre todo. Pero ahora, al mirarlo, me di cuenta de que no era más que un niño asustado, un niño que había perdido el control. Y por primera vez sentí una extraña satisfacción en ello. Durante los siguientes días, me alejé de todo lo que me había mantenido atrapada en esa vida que ahora me parecía tan distante. Ya no miraba a Lucas con la esperanza de que un día se diera cuenta de lo que había hecho. Ya no me importaba si me veía o no, si me hablaba o me ignoraba. La única persona que tenía que importar era yo. En las siguientes clases todo cambió. Mis compañeros empezaron a notar la diferencia. Ya no estaba dispuesta a hacerles favores a los que antes consideraba mis amigos solo porque esperaba que me reconocieran. Ya no me arrastraba detrás de ellos, ni siquiera me molestaba en atender sus bromas. Mi mente estaba ocupada con una sola cosa: mi futuro. Mis padres notaron el cambio, claro. Al principio me miraron con preocupación, sin saber qué pensar. Mi madre, siempre tan protectora, me preguntó en varias ocasiones si estaba bien, si necesitaba ayuda. Pero lo que no sabían es que este cambio no era un síntoma de tristeza ni de dolor. Era una liberación. Estaba comenzando a entender lo que había estado ignorando todo este tiempo: merecía algo más que la indiferencia de Lucas. El tiempo pasó y, a pesar de la constante presión social que sentía, comencé a notar que las cosas estaban mejorando. Mis notas subieron, mi confianza creció, y por primera vez en muchos años, me sentía capaz de tomar mis propias decisiones. Estaba creando una vida nueva, una vida en la que ya no iba a depender de la aprobación de nadie. Pero Lucas no dejaba de aparecer en mi mente. A veces durante las clases o mientras caminaba por los pasillos, me encontraba pensando en él, en todo lo que había hecho y en lo que no había hecho.
Él seguía siendo una figura importante no porque lo deseara, sino porque estaba presente, de una forma u otra, en todo lo que hacía. Una tarde, mientras estudiaba en la biblioteca, vi a Lucas entrar con Tomás. Los dos estaban riendo como siempre lo hacían. Pero algo estaba diferente. Ya no era yo quien estaba esperando a ser vista por él, ahora era él quien parecía estar buscando algo en mí. Su mirada se cruzó con la mía, y por un momento creí que iba a venir hacia mí como antes, con esa familiar indiferencia. Pero no lo hizo. En lugar de eso se quedó allí, mirándome desde lejos. Al principio pensé que todo lo que había cambiado era simplemente una reacción pasajera. Después de todo, no podía ser tan fácil, ¿verdad? Pasé tanto tiempo tratando de complacerlo, tratando de ser lo que él quería, que la idea de que las cosas podían cambiar de la noche a la mañana parecía demasiado buena para ser verdad. Pero cuando lo vi en esa biblioteca, me di cuenta de que las cosas no eran las mismas. Él ya no estaba acostumbrado a ver a la chica sumisa que siempre había sido. Ahora, yo era alguien diferente. Al día siguiente me reuní con mis amigos en la cafetería. Por primera vez en mucho tiempo, estaba disfrutando de la compañía de personas que no me veían como la chica que se sacrificaba por los demás. Mis amigas empezaron a notar mi actitud. ¿Qué te pasa, Isabela? Estás diferente, me dijeron entre risas. Yo solo sonreí sin decir nada. Sabía lo que había cambiado, pero no necesitaba explicarlo. Mis acciones lo decían todo. Mientras tanto, Lucas seguía observándome desde la distancia. Era como si no pudiera entender lo que estaba pasando. Su actitud hacia mí había cambiado, pero no de la manera que yo esperaba. Empezó a acercarse a mí, como si estuviera buscando algo. Su ego, que siempre había sido su arma más poderosa, comenzaba a desmoronarse. Por primera vez, no era yo quien esperaba su atención. Era él quien la buscaba, y no sabía cómo manejarla. El siguiente episodio que cambió todo ocurrió un jueves por la tarde. Había organizado una reunión de estudio en mi casa. Decidí invitar a toda la clase, pero por supuesto, no incluía a Lucas. No quería que él estuviera allí, no porque me molestara, sino porque ya no tenía cabida en mi vida. La reunión fue un éxito rotundo. Estudiamos, nos reímos e incluso discutimos algunos proyectos para mejorar las actividades escolares. Me sentí viva, me sentí como si por fin estuviera en el lugar donde realmente pertenecía. Pero claro, Lucas no iba a dejarlo pasar. Esa noche, mientras me reía con mis amigos y Antonio, el chico que había comenzado a tutorizarme, vi una figura en la oscuridad cerca de la reja de mi jardín. Era Lucas. Estaba allí observando como un espectador que no entendía lo que estaba sucediendo. Mi corazón latió fuerte, pero no me moví. No lo miré ni me disculpé por lo que estaba haciendo. Ya no sentía esa necesidad de agradarle. Al contrario, sentí una extraña satisfacción al verlo ahí, solo, fuera de lugar. Esa misma noche los rumores comenzaron a circular. Alguien le había contado a Lucas que Antonio y yo estábamos juntos, algo que no era cierto, pero no me importaba desmentirlo. A veces las mentiras eran más divertidas que la verdad. Lucas no soportó la idea de que alguien más pudiera ocupar el lugar que antes yo le daba a él. A partir de ese momento su mundo se desmoronó aún más. Empezó a discutir con Tomás, a pelear con los profesores, a faltar a las clases. Se estaba perdiendo y yo solo observaba, sin sentir remordimientos. Ya no me preocupaba por él, ni por lo que pensara. Mi vida ahora era mía, y estaba construyendo algo mejor. Al día siguiente, cuando llegué al colegio, me encontré con la noticia de que Lucas había quedado en el peor grupo de matemáticas. Su rostro mostraba una mezcla de rabia e impotencia, pero no pude evitar sentir una ligera satisfacción. Al fin, estaba aprendiendo una lección que yo había aprendido a la fuerza: el mundo no gira en torno a él. Mi vida empezó a florecer de una manera que nunca imaginé. Mis calificaciones mejoraron, mis amigos me admiraban, y yo, por fin, estaba tomando el control de mi vida. Ya no dependía de Lucas para sentirme valiosa. Ya no necesitaba su aprobación para ser feliz. Pero lo más gratificante fue cuando vi a Lucas días después, tratando de recuperar su lugar en el mundo, pero ya era tarde. El chico que había sido el centro de mi universo ya no tenía poder sobre mí. Y eso fue lo que más le dolió.
En los siguientes meses, vi cómo Lucas empezaba a desmoronarse. Sus relaciones con sus amigos se volvían tensas, sus calificaciones bajaban, y lo que antes parecía su vida perfecta, se transformó en una serie de fracasos. Yo, por el contrario, continué mi camino. Mejoré mis habilidades, tomé decisiones para mi futuro y finalmente encontré la paz que siempre había buscado. Hoy miro hacia atrás y me pregunto si todo eso realmente sucedió. ¿Morí en ese incendio? ¿Fue una segunda oportunidad o una lección del universo? No lo sé. Lo único que sé es que aprendí a valorarme, a no vivir para agradar a los demás y a no ser la sombra de nadie.